hicimos en México y ahora lo vamos a hacer en el Reino Unido. Vamos a ir al súper. No estamos en Londres, estamos en la provincia, en una de las provincias del Reino Unido. Vamos a comprar los productos de la canasta básica aquí en Reino Unido, en este pueblo. Vamos a ir a Tesco, que es la cadena de supermercados más grande del país. No es caro, no es barato, es un precio estándar. Vamos a poder apreciar el costo de vida en los productos que la gente consume. Y al final lo vamos a comparar con lo que hicimos en México. Por cierto, si quieren ver el video de México, aquí les voy a dejar el link. Aquí tampoco dan bolsas de plástico, así que venimos súper preparados con nuestras bolsas para llevar el súper. Estoy aquí en los carritos y lo interesante de esto es que se tiene que poner 1 libra para que se pueda liberar el cochecito, pero nos estamos enfrentando a un reto aquí. Voy a tener que hablar con una persona para que me cambie mi billete porque no tengo cambio, así que no lo puedo sacar todavía. Y miren, tengo este escáner y yo puedo escanear las cosas yo solita. Para tener este escáner solo necesitamos una tarjeta de puntos tipo Soriana, por ejemplo. Y básicamente solo vamos a ir escaneando las cosas y se va a ir calculando aquí todo. Algo muy necesario en la cocina mexicana. ¿En cuánto están? Solo tiene 5 limones, 1 libra con 50 centavos, que sería básicamente 37.50 pesos. Es carísimo. Somos privilegiados de tener tanto limón para aventar. Ah, y otro dato interesante, estos en inglés no son lemon, se dice lime. Está al revés. Esto es lemon. Y es mucho más barato. Oh, sí, muchísimo más. Aquí los limones son un lujo. Estoy eligiendo algunas manzanas porque está en nuestra canasta básica. Cuesta 2 libras con 20 centavos. No se me hace tan diferente, sigue siendo un poco arriba aquí, pero no es como tan exagerado. Miren este desperdicio de plástico imperdonable y son carísimos. 2 libras 31, casi como 60 pesos el kilo. Esas rebanadas de sandía están en 2 libras 50. ¿Para qué? No manches, es muy caro. Aparte, chequen, solo son 5 rebanaditas. También hay muchos tipos de chile. Tal vez para los mexicanos la comida británica no es tan picoso. En nuestra lista de lo que compramos en México había chiles secos, que aquí no hay, pero sí hay mucha variedad de chiles. La mayoría son chiles asiáticos. Esto sí es mucho más barato que México, a simple vista lo puedo notar. 97 centavos, pero es toda esta bolsota. ¿Te acuerdas cuando compramos un camote enorme y costó como más de 50 pesos? Sí. Aquí las pechugas están en oferta. Tenemos 3 de esos paquetes de 580 gramos en 10 libras. Que son 250 pesos mexicanos, que no se me hace mucho más caro. Estábamos pagando como 90, 95 el kilo, pero incluyendo el hueso, más o menos igual. 1 kilo, 740 gramos de pura carne, 250 pesos. ¿Está bien? Miren, todo lo que pueden ver aquí es queso. Me gusta mucho el queso mexicano, pero tengo que decir que es mejor aquí. Y si quieres comprar queso importado en México, es carísimo. Por lo menos aquí sí es más alcanzable. ¿Tú quieres? No sé, soy muy ignorante para los quesos. Ya tenemos mucho queso en la casa. Le roulé.
Lule. Manchego. Pero este sí es manchego de España. Que hay una historia, no sé si ustedes lo sabían, del manchego que venden en México. Mucho de ese queso es mexicano y no es el que proviene de España. De hecho, hubo una demanda por alguna empresa española porque estábamos nosotros mexicanos usando el nombre manchego cuando realmente no era manchego. El queso manchego de España es diferente. Creo que esto no lo había visto en México y si sí hay, díganme por favor, no lo había notado. Son las cebollitas que están en vinagre, las probé hace algunos días y sí, son muy ricas. Pues todo aquí está en vinagre. Ah, bueno, sí, todo está en vinagre. Ah, miren esto. ¿Qué onda? Lima en jugo de lima, porque acuérdense, esto no es limón, es lima. ¿Qué más? Betabel. Betabel, este es en vinagre. Vinos en 75 pesos. Todos esos vinos alrededor de 100 pesos. Mira, 2 libras, 50 pesos. Obviamente va a haber más caros, pero en general nunca había visto algo de 50 pesos en México. Siempre para nosotros en México comprar vino era como un lujo, pero aquí es más barato que las chelas. 5 libras por 2 litros, 6.8%. Estaba leyendo unas noticias de que los aguacates van a llegar a más de 100 pesos el kilo en México. Aquí los aguacates están en 45 centavos cada uno, que sería como 15 12 pesos. Sí, 12, 15 pesos. Ahora resulta que aquí son más baratos que en México. Aquí tenemos una especialidad de la región que son pork scratchings, que son chicharrones. Tal vez ustedes pensaron que eran los únicos que comieron la piel del puerco, pero no. Aquí es muy, muy común. Y estoy en el pasillo de las papas, de las sabritas. Hay un montón diferentes. Se me antoja todos, pero solo les quería enseñar. Esto es lo que no me deja comprar de él. Hasta se me hace agua en la boca. Cheddar y red onion. Pues cómpratelo si quieres tanto. Ya terminamos de hacer el súper y ahora por primera vez, señores, voy a probar lo que es el autoservicio. Ya escaneamos todos los productos y nada más vamos a pagar en las máquinas. Handset return. Start scanning. Oh, please use scan finish shopping button. Dice que nos han seleccionado para averiguar que sí hemos escaneado todo. Esperemos que sí. Ok, saliendo de aquí usamos obviamente ese escaneador que se nos hizo muy rápido todo el proceso, no tuvimos que esperar en fila, aunque sí nos checaron lo que habíamos escaneado. Aún así tardamos, no sé, menos de 5 minutos. Y por aquí, si ven, no hay nadie para empacar las cosas, no hay viejos como en la Soriana, no hay que darle a nadie propina, que es, aunque sea poquito, es un ahorro. Ya al final cuando dejan el cochecito tienen que bloquearlo aquí porque no tiene moneda. Bueno, se supone que debería de estar bloqueado aquí, pero como si recuerdan yo no tenía monedas, el guardia de seguridad me ayudó a sacar el cochecito, pero una vez que lo dejas el carrito lo bloqueas con esto y sacas tu moneda. Ya finalizamos nuestras compras, tratamos de comprar más o menos lo que compramos en México. Tal vez algunas cosas se nos olvidaron o no encontramos. Al final terminamos gastando 42 libras 80. Cuando compramos nuestras cosas en México fueron como 950 pesos. Esto quiere decir que solo es como más o menos 100 pesos más aquí que en México. Hubo algunas cosas que sí me sorprendieron, que estaban iguales. Otras cosas que estaban incluso más baratas, como el aguacate, que está más barato aquí. Al final resultó un poco más caro. Pero los salarios que aquí una persona gana, comparado al salario que una persona gana en México, se puede deducir con facilidad que te puedes alimentar muy bien aquí en un supermercado. Estamos planeando hacer un video especial
especificando sobre el costo de vivir aquí en Reino Unido. Si ustedes tienen una pregunta específica respecto a este tema, no duden en preguntar aquí abajo en los comentarios y también nos ayudaría para hacer ese video y qué temas deberíamos de cubrir. Y también si quieren saber cuánto cuesta vivir en México, hemos hecho una serie de videos que tratamos de cubrir esos temas. Vayan a la lista de reproducción, voy a poner el link del video aquí. Espero que les gusten también esos videos. Vamos a seguir sacando videos de aquí, de Inglaterra, de cómo es vivir en Inglaterra, la vida cotidiana de Inglaterra, y en un futuro vamos a sacar videos de otros lugares, para mí un poco más exóticos. Así que espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, no se les olvide, y activen la campana de notificaciones. Adiós. $8.21.